sintonicen. Y hoy estamos compartiendo ya dentro de esta nueva serie de lo que ha significado la fe. La semana pasada estuvimos viendo con Jan cómo es el efecto, o mejor dicho, si la fe está dentro o no de un cofre o de una tumba, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué es lo que se debía hacer? Pero hoy quiero compartirles lo antagónico a la fe. Y entonces, en medio de eso debemos distinguir lo que significa para Dios el no tener fe. El tema de esta mañana es la incredulidad, una verdadera catástrofe. ¿Es la incredulidad una catástrofe? Dirá ¿estaré yo exagerando? Porque recordábamos que decía Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios, y no solamente tiene que ver con el agrado a Dios, sino también con el hecho de que genera dentro de nosotros. Entonces, la incredulidad genera dentro de nosotros una catástrofe. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Y vamos a analizar según Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, la verdadera incredulidad, o la incredulidad, mejor dicho, es una verdadera catástrofe, desgracia, tragedia, por lo que genera en quien la tiene. Es decir, demuestra, si la vez pasada ya vimos que la fe sin obras es muerta, entonces la incredulidad definitivamente es demostrar que no solo es que hay muerte, sino que hay un tremendo desorden, vacío en la vida de la persona que la tiene. Y vemos este pasaje que nos narra la palabra de Dios. Jesús se marchó de Capernaum después de haber realizado 2 milagros: la sanidad de la mujer que padeció flujo de sangre por más de 12 años y la resurrección de la hija de Jairo. Y entonces ahí sale de Capernaum, en el contexto de este pasaje, y llega a su pueblo Nazaret, el lugar en donde él creció. Un poblado en aquel entonces de menos de 500 habitantes, en ese entonces, en donde todos se conocían. La fama de Jesús ya estaba creciendo exponencialmente, y como era de esperarse, al llegar el día de reposo, asiste a la sinagoga y, leyendo el rollo correspondiente a ese día, enseña en ese lugar. Hasta ahí nada malo estaba, ni nada fuera de lo común. Entonces lee, y aunque en este pasaje no nos dice el texto que él estaba leyendo, sí en la referencia paralela del mismo pasaje en Lucas 4 del 16 al 22 sí nos lo narra. Y ahí dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto fue lo que leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga se fueron hacia él, dice la palabra de Dios, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían:
¿No es este el hijo de José? Este es el contexto que nos dice la referencia paralela del mismo pasaje de Marcos 6. Es decir, wow, escuchar en su tierra aquel hijo del carpintero, aquel que habían visto crecer, que ahora sale y dice que iba a hacer todo lo que estaba allí escrito y que con él y en ese día se estaba cumpliendo lo que la escritura había dicho delante de todos, generó reacciones. Entonces Jesús aprovecha toda oportunidad para demostrar que la escritura, toda la escritura apunta hacia Él. Y esta no fue la excepción. El tema central de Cristo es Cristo. ¿Cómo reaccionó la gente de su pueblo? Porque decimos que la incredulidad es una catástrofe dentro de quien la tiene, en donde se genera. Entonces, ¿cuál fue la reacción de este pueblo? Estaban en shock. Están asombrados, están maravillados y al mismo tiempo rechazan al que les habla. Es decir, hay una mezcla de sorpresa e incredulidad. Y entonces aquí podemos distinguir cómo reacciona el incrédulo. Porque decimos que la incredulidad es catástrofe, es una ofensa al Señor, es algo que no va con Él. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero demostrar o manifestar hoy que el incrédulo puede sentir asombro por los hechos extraordinarios y aún así rechazar abiertamente a Dios y sus manifestaciones. Acababa de salir de Capernaum haciendo 2 tremendos milagros. Claro que en el caso de la hija de Jairo le dijeron que por el momento no diga, ¿no es cierto? Pero la mujer del flujo de sangre fue notorio ante todos. Y entonces, ¿pero qué hace el incrédulo? Puede ver hechos extraordinarios ahí al frente de sus narices y aún así rechazar abiertamente a Dios y sus manifestaciones. La mayoría de gente de allí lo conocían desde niño y creo que desde su corta edad todos podían haber notado durante las etapas de su vida que no era un niño común y corriente. Es decir, era de carne y hueso, pero algo de diferente tenía. Tal es así que a los 12 años asombró a los maestros de la ley cuando se perdió, cuando fue a celebrar su bar mitzvah. Entonces Jesús no encaja en la perspectiva que tenían sobre el Mesías. Él es, según lo que dicen aquí, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? O sea, ellos se imaginaban al Mesías, un jefe político de guerra, etcétera, pero no fue el hijo del carpintero. ¿No es cierto? Entonces, así lo dicen. ¿No es este el carpintero? Por otro lado, ellos dicen el hijo de María. ¿No es cierto? Entonces, él es un simple ser humano, común, artesano, alguien bueno con sus manos, pero de allí a ser el Mesías, como que no pegaba en la expectativa del pueblo. Y aquí quiero diferenciar las diferentes posturas que hoy en día en la etapa postmoderna podemos ver de las personas que tienen incredulidad. El ateo, por ejemplo, no cree en la existencia de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es el ateo. Dice, no hay Dios, no cree en la existencia de Dios. El pagano niega que haya revelaciones directas de Dios. No cree que la Biblia es la palabra de Dios. Se opone al cristianismo verdadero. El agnóstico ni afirma ni niega la existencia de Dios. Profesa una actitud neutral en cuanto a la fe cristiana. Limita su creencia a estas 3 palabras. Yo no sé. Pero entonces es en sí más tirando a un pagano. Es muy parecido a un pagano el agnóstico. El filósofo se toma la libertad de formar sus propias opiniones a pesar de lo que la Biblia dice. Así rechaza la autoridad de las Sagradas Escrituras. El modernista trata de explicar la doctrina cristiana desde el punto de vista de las creencias y de los conceptos modernos. El evolucionista trata de sustituir el relato de la creación según Génesis por la teoría de un desarrollo lento. Piensa que el mundo se formó a través de millones y millones de años y que los seres vivos van transformándose. Plantea que el hombre fue antes que el mono y que evolucionó con el paso del tiempo hasta llegar a convertirse en el hombre actual. Y si ven, cada una de estas posturas que tienen los seres humanos hasta los tiempos postmodernos son tipos de incrédulos, aunque varían
mucho entre ellos mismos y se contradicen el uno al otro, sin embargo, trabajan unidos al oponerse a la Biblia. Niegan que la Biblia sea una revelación directa de Dios al hombre y que sea infalible y de autoridad absoluta. Como resultado de las opiniones de todos estos tipos de incrédulos, la iglesia cristiana de hoy se enfrenta a tales herejías destructoras como el ateísmo, el politeísmo, el panteísmo, el universalismo, el unitarismo, el materialismo y el racionalismo. Todos los ismos, menos mal no son sismos. En medio de esta confusión, Satanás está cosechando múltiples almas engañadas. Entonces, por eso la incredulidad es una catástrofe. Mire, todos de alguna manera rechazan a Dios y aunque se oponen, sin embargo, tienen en común que están en contra de la verdad de las Escrituras. Por eso la incredulidad es una catástrofe. El incrédulo puede sentir asombros por los hechos extraordinarios y aún así rechazar a Dios abiertamente y a sus manifestaciones. Pueden ver un milagro delante de sus ojos y sin embargo decir, no, eso es fraude, eso es teatro, eso es show, eso es mentira. Porque así está su mente de confundida. Segunda cosa, entonces, dentro de este punto, la incredulidad distorsiona gravemente el razonamiento. ¿Qué significa esto? Nos autoengañamos. Entonces la gente que no quiere creer en Dios, por más que tenga evidencia, simplemente vive autoengañada. Se niega. Ve la transformación de alguien o el cambio de alguien y están diciendo, no, puro cuento de ser. ¿No es cierto? Así es el incrédulo. Es una catástrofe porque ni siquiera la ve que está en ese estado tan, diría yo, fuerte, tan disuasivo, tan inestable. Bueno, para ellos dicen, al menos estoy seguro de que Dios no existe. Tercera cosa, la incredulidad es un problema del corazón del hombre. Menosprecian a Dios, ¿no? ¿Por qué es el problema del corazón? Menosprecian a Dios. No solo que no aceptan, sino que lo menosprecian. Y aquí, en el caso del pasaje, vemos que dice, ¿no es este el carpintero? ¿No es el hijo de María? Si ustedes ven la palabra de Dios, los judíos identificaban a las personas relacionándolas con su padre, no con su madre. Simón, hijo de Jonás, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, Jacobo, hijo de Alfeo. Así los nombran, ¿no? Como dando, aunque se sabe que la línea judía también tiene que ver mucho la madre, pero en cambio se refieren por la parte del padre. Y aquí a Jesús le dicen el hijo de María. Según un comentarista bíblico dice que allí estaba un insulto velado, como si Jesús hubiera sido un hijo ilegítimo, posiblemente un bastardo. O sea, parece que no dice nada la palabra de Dios, no, pero dice bastante. Algunos podrían decir, oh, bueno, dicen el hijo de María, le están dando un lugar predominante a María, pero no, es por el contrario. Estaban menospreciando al Mesías. Aquí entre paréntesis, en el pasaje narrado en Juan 8, cuando los judíos, escribas y fariseos estaban tentándole y preguntándolo sobre algunos temas, le dicen una frase ofensiva a Jesús. En Juan 8:41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice Jesús. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. ¡Wow! Tremendo insulto, ¿no? Su propia cara. Bueno, por lo menos hay que decir que en ciertos momentos estos fariseos decían de frente, aunque el mismo Jesús les decía hipócritas, ¿no es cierto? Porque muchas veces utilizaban a otros o por detrás, pero aquí sí lo dicen así. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Porque era semejante a los hombres, Jesús en todo, menos en el pecado. Jesús no mintió, no fue orgulloso, no fue desobediente, fue un hombre perfecto,
pero como perfecto difícilmente iba a pasar desapercibido. Entonces, cuando alguien hace lo correcto, opera y sus acciones son congruentes con lo que piensa y con su creencia, entonces, ¿qué ocurre? La gente lo rechaza. Aquí quiero citar un testimonio que alguna vez dio el pastor Adrián Rogers y le preguntaron a algunos jóvenes seminaristas y jóvenes pastores y le dijeron, Pastor Rogers, díganos usted, ¿cuál es la actitud con la cual nosotros debemos ir y pastorear a las iglesias, ¿no? Y él les contesta, deben tener dos cosas bien claras cuando van a pastorear iglesias. Uno, la primera, ustedes deben estar dispuestos a estar allí en esa iglesia para toda su vida. Y segunda cosa clara, ustedes deben estar listos para partir en 15 minutos. Y dirían, ¿qué mismo? Pues, o para toda la vida o en 15 minutos. ¿Y por qué lo dice? Y no es contradictorio, es la verdad, porque en un momento el mensaje del Señor puede ser muy restaurador y muy sanador, pero al cabo de unos segundos se vuelve como esa espada de doble filo, entonces penetra hasta lo profundo y separa las coyunturas de los tuétanos, entonces que debe estar listo para salir en 15 minutos. No sé cuánto ha demorado usted en una iglesia, ¿no? Habla a los pastores y los predicadores, los llamados siervos de Dios, porque obviamente, lastimosamente hoy en día es más común que la congregación vaya en un turismo eclesial por aquí, por allá, mi equipo ganará. ¿No es cierto? Que vota a los pastores y que vota también a la iglesia, y ese no es el ejemplo verdadero de unidad que Jesús nos dio y que oró al Padre antes de irse para que seamos uno, para que el mundo también crea. Entonces, los hermanos de Jesús también eran conocidos de allí, en su pueblo, pero ni siquiera sus propios hermanos creyeron en él, sino hasta después de la resurrección. Por eso Marcos 3 dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí, ¿no? Sus propios hermanos le creían loco. Y entonces, mire que sí es una catástrofe la incredulidad, porque habiendo dormido ahí al lado, yo pienso a nivel familia, teniéndole al Señor, ahí mismo al Mesías, y sin embargo estar ciegos, sordos, mudos, quién sabe, estarían envidiosos, no nos narra eso la palabra de Dios, pero es lo más probable que sí. Entonces le hago la pregunta a los que son llamados, ¿cierto? A los que son llamados, tal vez su familia le rechaza, tal vez su propia familia, su propio pueblo no cree en usted, no se preocupe, no está diferente de Jesús, alégrese, regocíjese, porque el galardón es grande, ¿no es cierto? Porque Jesús es causa de división, aunque Él busca la unidad, obviamente el Evangelio y las buenas nuevas van a causar ese impacto cuando no todos se adhieren al plan de Dios. Entonces, la incredulidad también es un problema en el corazón del hombre porque no solo menosprecian a Dios, sino que los métodos de Dios los ofenden. Los de Nazaret, en este pasaje, conocían la Escritura. Ellos tenían todas las señales con las cuales reconocerían al Mesías por medio de los profetas, pero no aceptaban lo que delante de sus ojos se estaba manifestando. Isaías capítulo 11, versículo 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, sabiduría y milagros. Entonces, este método milagroso, porque él vino a enseñar, como decían la gente y los contrarios, enseña como quien tiene autoridad, o sea, no es de memoria solamente, tiene evidencia en su estilo de vida, y eso ofende a la gente, porque cuando alguien está en luz y hace lo correcto y vive conforme a la luz, entonces ¿qué? Y los demás en oscuridad, ¿qué hace? La luz de la oscuridad resplandece, y eso choca, eso estorba.
Por eso es que los métodos de Dios ofenden. Ofenden a la gente que no está adecuada a ver algo no solo extraordinario, sino ilógico muchas veces. Los métodos de Dios a veces, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no es cierto? Y ninguno que no haya dejado padre, madre, hermanos, casas, ¿no es cierto?, puede ser digno de ser mi discípulo. Es decir, hay que primero despojarse para luego ver el respaldo de Dios, ¿no es cierto? No son métodos pues que nos gusta, o sí, algo debemos despojar. El incrédulo se resiste a ser convencido por las evidencias. No es falta de información o de argumento y de evidencias, ya que para ese momento Jesús ya había hecho muchos milagros. La alternativa de aceptar a Jesús es tan odiosa para el incrédulo que hasta se inventa excusas, ¿no es cierto? La teoría del Big Bang y muchas cosas que hoy han salido, ¿no es cierto? Lo que hoy se llama bueno, hoy se llama, sí, bueno, pero a la luz de la palabra de Dios no es bueno. Para el incrédulo eso es retrógrada, un pensamiento no inclusivo, un pensamiento de discriminación, ¿no es cierto? El mismo hecho de hablar, por ejemplo, del pecado y de las consecuencias del pecado, de la disciplina que trae el pecado, ¿cómo toma la gente? Ah, no, pues entonces están en contra porque Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿cómo puede venir una reprensión y peor una disciplina? Entonces Dios no ama. Y ese tipo de cosas son las que hace de la incredulidad una catástrofe. La incredulidad muestra que el hombre quiere ser su propio Dios, no quiere someterse al Señor. ¿Cómo lo dimos? ¿Cómo lo digo? Dios dice a través de muchas formas por qué Él nos creó, para qué Él nos creó, cuál es el propósito, y por otro lado nos enseña evidencias de por qué Él es Dios. Incluso el mismo Jesús les dijo a la gente y a los discípulos por qué era el Hijo de Dios, cómo demostraba su deidad. Y entonces Dios habla a las personas en todos los tiempos a través de triple revelación, no solo una, triple. Primero, la naturaleza según Romanos 1. La naturaleza, todo lo creado nos habla de la existencia de Dios de tal manera, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas de no darse cuenta que Dios existe, porque ningún ser humano ha podido crear nada. Ha descubierto un conocimiento que ya estaba en la palabra de Dios, pero crear no ha creado vida nueva, no ha creado ambientes nuevos, no ha creado cielo o tierra nueva. Ha inventado ciertas cosas, sí, pero creado hasta ahora no. Y no lo va a hacer porque esa es una facultad solo de Dios. La naturaleza lo revela. Segundo, el segundo tipo de revelación, la conciencia. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 nos hablas que nosotros, dice ahí, por lo cual eres inexcusable, oh hombre cualquiera, que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. La conciencia es otra manera a través de la cual Dios nos revela su existencia, su evidencia. Y la última forma a través de la cual Dios se revela como Dios es a través de su palabra, de las Escrituras. Y cada una de estas cosas, el incrédulo no las acepta. Ve la naturaleza, dice qué bonito, pero no dice ahí está Dios. Más bien llama a la naturaleza a Dios. La luna, las estrellas, el universo, ¿no es cierto? Eso es Dios. Pero no ve que eso es parte de la creación de Dios. O sea, Dios es muchísimo más amplio, más grande que todo eso junto. Entonces, así, la incredulidad lo que hace es que muestra que el hombre quiere ser su propio Dios y creer lo que quiere creer. Y según eso, esa es su fe. Porque aún el ateo cree en sí mismo. Cree no en el Dios verdadero, pero cree en diferentes cosas que le hacen sentir
seguro mientras está aquí en la tierra. Entonces, por eso la incredulidad es una catástrofe, porque ni siquiera el ser humano llega a ser consciente al 100% de que necesita tener fe, pero en el Dios verdadero. Entonces está devastado, sin vida, su espíritu está muerto para el incrédulo. Segundo punto, entonces lo primero era la incredulidad es una verdadera catástrofe por lo que genera en quien la atiende. Segunda cosa, la incredulidad es un pecado de dimensiones catastróficas a los ojos del Señor. ¿Por qué? Por el efecto, no solo por en quién lo tiene, sino por lo que causa alrededor de los que tienen. Volvamos al pasaje central que estaba en Marcos capítulo 6, pero hoy quiero leer ya los versículos del 4 al 6. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí, por favor lea bien su Biblia, ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué vemos ahí? La incredulidad es un pecado de dimensiones catastróficas a los ojos del Señor. Es decir, para Él no es algo simple, porque es por fe que se conoce a Dios. Es por fe que somos salvos. Es por fe en el Mesías, en el Salvador. Y aceptamos a Jesús y recibimos a Jesús por medio de la fe. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios y ser salvo. Entonces no es algo tan simple. Bueno, es que estoy incrédulo. O sea, es un poquito ya. Y solamente las personas que quizá no asisten a una iglesia son las incrédulas. No, ya vamos a ver qué. Jesús no es indiferente ante este pecado. No se considera algo trivial, algo sin importancia. La incredulidad es un insulto a Dios. En el versículo 2, según lo que narraba este pasaje, no es algo que Dios se agrade. Es algo que lo ofende. Es un insulto para Él. Porque Dios espera que nos confiemos enteramente en Él, pero no se da. Entonces aquí debemos pensar, ¿aceptas a Jesús? ¿Tú aceptas a Jesús? O tal vez como los hermanos lo creían loco, ¿crees que Jesús era un loco? O peor en otros casos, que le decían sus adversarios, cuando liberaron el hijo de Belcebú, por Belcebú hace estas cosas. O sea, qué atrevimiento, qué ofensa al Señor, incluso oscuro. ¿Cómo van a confundir a la luz con las tinieblas? Pero así de avesado es aquel que no cree. Entonces, te vuelvo a decir, ¿aceptas a Jesús o crees que es un loco? ¿O crees que es un endemoniado? Dice Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, con Él no hay términos medios. O crees en Él o no crees en Él. Entonces, la incredulidad es el obstáculo para experimentar los beneficios de su gracia. ¿Qué hace la incredulidad? Amarra las manos a Dios para que no haga milagros. En este pasaje vimos que ahí dice, ¿cuántos milagros hizo Jesús en este lugar? En el lugar en donde creció, ¿cuántos milagros? Ni uno. Así dice, ningún milagro. Sanó unos pocos enfermos, eso sí, tampoco eso ocurría todos los días, ¿no es cierto? Pero ni un solo milagro. Entonces, cuando no hay fe,
por más que Dios quiera moverse, no lo hace. Porque dice que Él es galardonador de los que le buscan, de los que creen. Entonces, si tú estás orando por una situación X, pero no crees en eso, en que Dios pueda ser capaz de darte eso, quiere decirte que no te lo va a dar. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea. Y ya nos compartía la semana pasada que es increíble que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿No es cierto? Es decir, cuán importante es tener fe. Entonces vemos claramente en este pasaje que fue la única causa por la cual Jesús no hizo milagros en Nazaret fue precisamente la incredulidad. Es decir, no dice que una persona no creyó, su pueblo. Los que sí creyeron, algunos enfermos que fueron sanos. No dice cuántos, dice algunos. ¿No es cierto? Pero la pregunta es, mira tu vida, ¿has recibido algún milagro del Señor? Y dirá usted, pero es que yo no soy de Nazaret. Tal vez no, pero estás escuchando este mensaje. Y tal vez has visto al lado tuyo a muchos que reciben las respuestas a su oración y milagros y tal vez sanidades, pero como que pasan de ti, ¿no? Como peste ahí, como que tienes un escudo de protección para que los milagros no te lleguen. Y dicen, chuzo, a mí yo quisiera, ¿no? Yo quisiera, estamos como el burro de Shrek ahí saltando, yo. Y se pasa por un lado. Analiza tu corazón y mira si dentro de tu corazón y de tu espíritu realmente hay fe. Él decidió, Jesús, no hacer milagros en su pueblo debido a ese gran pecado. No tenía sentido hacerlo si no creían. ¿Para qué lo hacía? Y por eso es que vemos tantas sanidades que Jesús hizo a la gente y luego, como los 10 leprosos, los 10 fueron sanos, pero solo uno, y que no era judío, regresó a darle las gracias y recibió salvación. Es decir, los milagros tampoco es que son una señal de que la gente tiene fe. Pero al menos los milagros sí son la evidencia de un beneficio por tener fe. Porque no recibe un milagro quien no tiene fe en ese milagro. Entonces, ¿qué le estás pidiendo al Señor? ¿Por qué le estás orando, no? Y Él no hace cuando no tiene sentido hacerlo. La incredulidad contrista el corazón de Dios porque cuestiona su fidelidad. Es decir, no solo que no crees, sino no crees en que Él pueda mantenerse a pesar de que las cosas no se vean y que Él pueda realizar y cumplir sus promesas. Imagínate Abraham cuánto tiempo esperó. Yo pienso que dentro de sí hasta mucha gente estaría burlándose. Pucha, y este pobre viejito vetusto está pensando que va a tener un hijo. Y no se da cuenta que ya está viejo. Y peor su esposa, vieja, guapa sí era todavía, pero estéril, ¿no es cierto? Y encima más, ya hace rato que le había llegado a la menopausia, o sea, por todos los lados, nada que ver. Pero Jesús tiene el poder para cumplir sus promesas y tiene la certeza de que Él no se equivoca y de que Él no cambia. Entonces es impresionante, volviendo al pasaje, que aquí dice la palabra de Dios que Jesús se asombró por la incredulidad de ellos. ¿Por qué se asombró? Y no es que Jesús se asombra de cada cosa que ocurre, porque Él conoce nuestro corazón. Pero es que póngase la mano en el pecho, como se dice aquí en el Ecuador. Los que lo conocían, que vieron algo diferente en Él, no creer. Duele más de los más cercanos, no sé si a usted le ha pasado, pero duele más que otros extraños de otros lugares. Si vean algo de evidencia en la vida de aquí de Jesús, en la vida de los siervos de Dios, de los que anunciamos el Evangelio,
nos considere y otros, los más cercanos, no. Por eso dice, y se asombró de la incredulidad de ellos. Y hay otro pasaje, en cambio, en donde también produce el asombro de Dios o de Jesús. En Mateo 8:10, en la fe del centurión, cuando fue a orar por la sanidad. Entonces Jesús dijo, vamos. Y él le dijo, no, yo soy hombre de autoridad. O sea, yo no soy digno, Jesús, que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Solo di y el enfermo estará sano. Porque así como yo soy autoridad y tengo bajo mi orden a muchos y digo algo y se hace, así si solo tú lo dices, se hace. Y entonces Jesús dice que se asombró de la fe de ese hombre y que no era judío. Impresionante. También recuerdo que elogió la fe de la mujer cananea. Jesús encontraba más respuesta de fe en los de afuera que en los de su propio pueblo, que entre comillas eran hombres de fe. Y aquí quiero decir algo fuerte. Lo mismo pasa en las iglesias hoy en día. A veces más fe tiene la gente de afuera que no han oído del verdadero Dios y que en un momento determinado Dios los toca, ¿no es cierto? Y aceptan, renuncian a su incredulidad y aceptan por fe a Jesús. Pero lo más duro y lo más difícil es ver que su propio pueblo, aquel que conoce el lado espiritual, aquel que ya ha recibido la palabra, también sea incrédulo. Entonces, la fe del centurión fue algo que causó en el corazón de Jesús asombro, pero la incredulidad de Nazaret también causó, pero para mal, un asombro por esa incredulidad. ¡Qué dureza de corazón tan fuerte! Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hablando del centurión, y es la misma frase que habla de una fe grande de la mujer cananea. Terriblemente doloroso, ¿sí o no? Parece que el estilo de vida de él no fue suficiente. Y así es el incrédulo. Usted puede delante de él demostrarle un estilo de vida que descresta a cualquiera, pero no al que tiene falta de fe. Por eso yo lo digo en el contexto nuestro, alguien carepalo, carepescado, o sea, ni sin muta. Como compartía la semana pasada, le he nombrado a Jan varias veces, ¿no es cierto? La fe sin obras es muerta, o sea, un féretro. Y Dios no quiere eso, Dios nos pasa de muerte a vida. Y finalmente, y aquí quiero remarcar en esto también, porque Él lo dice en este pasaje, no hay profeta. Yo he oído esto en muchísimos creyentes, cristianos, y dicen, es que no hay profeta en su propia tierra. No, así no dice el versículo. Jesús lo que dice es que no hay profeta sin honra, es decir, no hay honra en un profeta en su propia tierra. Y es doloroso, ¿no es cierto? Porque los de su tierra deberían ser los que más lo amen, los de su tierra o de su pueblo deberían ser los que más lo anhelen, los que más le invoquen, los que más esperen en él, los que más le glorifiquen, pero es todo lo contrario. No tiene honra. No hay honra para el profeta sino en su tierra. Entonces, eso no significa que no pueda compartir el evangelio en su tierra. Ahora, entonces esto no puede ser pretexto para nosotros. Bueno, como la Biblia dice eso, que hay profetas pero sin honra en su tierra, entonces yo por eso no evangelizo en mi tierra, porque como no va a haber honra. Entonces, ¿para qué? No. Él, a pesar de eso, enseñó, leyó al profeta y dijo que se había cumplido. Y coge este pasaje precisamente como para que ellos digan, ¿no? Muy bien, ha venido a dar vista a los ciegos, pregonar libertad
¿no es cierto? Entonces, ¡wow! ¡Qué maravilla, pues! Pero no fue así. Por último, la infidelidad puede afectar, infectar y afectar incluso a quienes ya caminan con él. En Mateo 17, del 14 al 20, dice la palabra de Dios la historia de que Jesús sana a un muchacho lunático, ¿no es cierto? Y entonces, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y yo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, mire, antes de sanarle al muchacho dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. Antes corrige y se molesta ante el pecado de la incredulidad. Es decir, Jesús no lo pasa por alto. No se queda callado, no se hace loco para evitar conflicto. Ay, no, se va a dañar el corazón si les digo aquí peor delante de todos. Y los dice así, ¿no? Generación incrédula y perversa. Claro, entonces luego los discípulos en el versículo 19 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, claro, ya me imagino, ahí sí aparte no, qué papelón. Dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dice: por vuestra poca fe. Familia, el Señor nos ha encomendado a cada hijo de Dios: id y haced discípulos a las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también dijo que recibiríamos poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y que señales os seguirán por causa de eso. El asunto es, ¿cuál ha sido la señal que usted ha hecho? Usted nuevecito, usted que ya lleva un tiempo, usted que lleva años. ¿Cuál ha sido la señal? ¿Qué milagros ha hecho? Porque le puede ocurrir que lo intenta. Aquí lo estaban intentando, le trajeron y venga. ¿Pudieron los discípulos hacerlo? No pudieron. ¿Y cuál fue la causa? Su poca fe. Y en otro pasaje habla de este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, imagínense que nosotros que hemos sido encomendados a hacer esas cosas, vayamos a orar por alguien para que se sane y se muere. ¿Cuál libertad de qué? Nada. Bueno, se liberó el alma, se fue al cielo y el espíritu. Y pregúntense por qué a sus discípulos les pasó. Y entonces pregunto yo, ¿quién falló? ¿Quién falló? ¿Dios o ellos? Por eso no podemos hacerlo en nuestra propia carne, en nuestras propias fuerzas. Y el impedimento para ver esas obras es la fe que le falta al que va a hacer eso. Si va y no cree, impidiendo a otra persona. Los discípulos habían estado con el Señor por 3 años y medio y al Señor, este es otro ejemplo, había muerto y resucitado y todavía algunos no creían en Él. Era asombroso que a pesar de todo lo que habían visto, sanado enfermos, resucitado muertos, limpiado leprosos, echado fuera demonios, y todavía ellos mismos tampoco creían en el Señor. Y entonces en Marcos 16:14 Él reprocha la incredulidad y la dureza del corazón. Y aquí dice en este pasaje, finalmente, ya después de resucitado, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó
su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les dijo, y no le creían, y no creían. Entonces dirá usted, bueno, me siento fortalecido y me siento en paz, porque si los discípulos habiendo estado con él pasó eso, entonces a mí Jesús me va a perdonar. Pero claro que le perdona, pero debe arrepentirse, porque no los pasó por alto. Les dice que eso no puede ser. Y vamos más allá, en Juan 20 se le aparece a Tomás, que dijo, si no meto mi mano, mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creeré. ¿Y qué hizo Jesús? Es que él no era de los que me hago de la vista gorda. No, a ver, ven Tomás, se aparece, a ver, ven, mete tu dedo en mi llaga. Uy, eso ha de haber sido delante de los que estaban. Ay, no, señor, o sea, ya ahorita sí ya te veo. No, mete. Oiga, qué paciencia de Jesús. Pero no crea que aunque es la paciencia, también le demuestra lo ofensivo que puede ser. Imagínese para alguien que acaba de morir, resucitar, que diga, a ver ya, date cuenta, pon la mano allí. Y me detienen aquí porque si no, no salgo bien en la cámara. Mete ahí y comprueba. Qué tremendo. Yo me imagino, si yo hubiera sido Tomás, que yo no me hubiera sentido cómoda. Le hubiera dicho, no, perdóname, Señor, no soy digna. O sea, no, perdóname mi idiotez, mi incredulidad, mi torpeza. Me hubiera postrado, no sé qué hubiera hecho, pero no hubiera tenido la fortaleza. No, pero Jesús, vete. Qué tremendo. Yo creo que el más inadecuado debe haber sido el mismo Tomás. Y después que le dice, bienaventurado el que cree sin ver. Es que esa es la fe, pues. Estoy terminando, familia. La incredulidad sería la respuesta que podríamos recibir al predicar el Evangelio de Cristo al mundo, trayendo consigo la condenación eterna. Después de explayarse, y quizá alguien diga, no quiero a Jesús, no quiero aceptar el Evangelio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Compartir las buenas nuevas. Quien convence de pecado, de justicia, de juicio es el Espíritu Santo. Nuestra función es predicar el Evangelio. Pero la función de cada uno es de que aunque sea, como dice el pasaje, si tuvieras fe del porte de un grano de mostaza, le dirías de este monte, pásate de aquí allá. O sea que imagínese cuán minúscula muchas veces es nuestra fe. Conclusión. Hoy Jesús te puede estar diciendo una vez más, ¿me aceptas? Y tú puedes estar pensando, este es un loco, es un endemoniado, o como oía alguien que dijo, porque voy a creer en Jesús y ya vino hace más de 2000 años y ven, mira el mundo. El mundo está peor, no ha cambiado. Hay guerras, hay hambres, hay tanta cosa y el mundo no ha cambiado para bien. Entonces, ¿de qué sirvió? Entonces, ¿para qué le voy a aceptar? Y hoy te dice Jesús, ¿me aceptas? Y tú puedes responderle, sí te acepto. O decirle, no, eres un loco, no sirvió de nada tu venida. O eres un endemoniado. Pero ¿cuál será el fin de eso? Tu alma no es salva. No puedes disfrutar de todo lo que Dios ha preparado porque no lo aceptas. Mi intención no es solamente decirte el mensaje, mi intención es que analices cómo está tu fe. ¿Aceptarías hoy el señorío de Cristo? ¿Quieres seguir siendo tu propio Dios? Aun cuando hay evidencias de la existencia del verdadero Dios. Tú serás el responsable de tu incredulidad. Y al oír este mensaje, es otra manera a través de la cual Dios te está diciendo, te amo, quiero tu corazón, quiero salvarte, quiero y tengo un plan para ti. Pero si tú lo rechazas, es tu responsabilidad. No es la falta de Él, ni la falta de los siervos de Dios.
quiero decirte que solo el poder de Dios puede vencer la incredulidad. ¿Te atreverías hoy a dar un paso adelante diciéndole a Jesús que lo necesitas? Te invito ahí donde estás, que puedas arrodillarte y decirle a Jesús en esta tarde, cerrando tus ojos, postrando tu corazón, porque esta es la forma en que Jesús te está hablando, y decir: Jesús, yo te necesito. Eso que tú dijiste ese día, que vendrías a liberar al cautivo, a dar vista a los ciegos, a hacer sanidades, Señor, y que se cumplió en ese día. Hoy a través de este mensaje yo quiero, oh Dios, derribar todo argumento, Señor, todo razonamiento infundado, todo razonamiento que me ha alejado de ti, Señor, y decirte, Jesús, que te necesito, que reconozco que yo he buscado ser mi propio Dios, he vivido conforme a mi criterio, y aún así he experimentado un vacío. ¿Quién sabe? Tú lograste grandes cosas, dinero, fama, o tal vez no. Tal vez estás pobre, ciego, desventurado, sordo, desnudo. Y en esa condición, hoy Jesús está golpeando la puerta de tu corazón. Dile: entra en mi vida. Soy pecador, te necesito. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, como el dueño de mi vida. Haz de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Vive tu vida en mí, oh Jesús. Si tú existes, sé transparente con Dios. Cambia mi vida, toma mi corazón y hazme experimentar salvación, salud, paz, perdón, vida eterna y tu paternidad sobre mi vida, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por llegar a mí. Gracias por utilizar los métodos menos convencionales y quizá repudiados por muchos, a través del cual tú llegaste a mi corazón. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.